Buen día a todos. El día de hoy les voy a presentar mi actividad parcial para este registro. Mi nombre es Keila Naomi Marroquín Romero y vamos a iniciar con la primera diapositiva. Trata sobre la instauración del militarismo en El Salvador y su finalización. Vamos a ver cuándo inició este periodo de gobiernos militares y cuándo finalizó. Es el comienzo del gobierno militar en el año 1931, con el golpe de Estado que derrocó al presidente Arturo Araujo y llevó al poder al presidente Maximiliano Martínez. Podemos ver que este primer gobierno del presidente Maximiliano Martínez marcó el inicio de muchos gobiernos más que iban a venir tras 5 décadas de gobiernos militares que iban a estar en el poder en El Salvador. Vamos a ver que las causas del militarismo eran varias, como por ejemplo la inestabilidad política que se vivía en la época. Había mucha influencia sobre las personas del ejército en El Salvador y también estaban las tensiones sociales por las desigualdades que había en el país. Ahora vamos a ver que el gobierno militar se consolidó y tomó más fuerza cuando lograron derrocar a los movimientos de oposición, como fue el levantamiento indígena que se dio en el año 1932, pero también nos vamos a preguntar cuándo finalizaron los gobiernos militares. Y este periodo finalizó con los acuerdos de paz que se dieron en el año 1992 en nuestro país, que fueron los que le pusieron fin a la guerra salvadoreña, que sabemos que comenzó en el año 1980 y terminó en el año 1992. Los acuerdos estos incluyeron reformas que llevaron a la desmilitarización de la política, la reducción del poder del ejército y la creación de una nueva Policía Nacional Civil. Entonces ya tenemos estos datos de cuándo inicia y cuándo finalizan los gobiernos militares. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, que son las causas y las consecuencias del levantamiento indígena. Los indígenas, liderados por el Partido Comunista de El Salvador, se rebelaron contra las élites terratenientes del gobierno, exigiendo mejores condiciones de vida y de trabajo. Como ya podemos ver, estas personas eran personas que tenían una mala calidad de vida y como vimos en la diapositiva anterior, los gobiernos militares lograron derrocar este grupo de personas en el año 1932 por el gobierno de los militares. Entonces, pasamos a ver las consecuencias principales de este movimiento de indígenas, del levantamiento de los indígenas, y la consecuencia principal fue una brutal reprensión por parte del gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez. Como lo dijimos anteriormente, ellos fueron los que los derrotaron, los que los terminaron y decenas de miles de indígenas fueron masacrados. A este hecho se le conoce como la matanza. Este evento hizo que el poder de los militares fuera aún más fuerte y profundizó su control autoritario sobre el país durante los siguientes años. Este evento dejó un gran trauma en la sociedad salvadoreña y lo perturbó por décadas. Obviamente las personas ya tenían más miedo a los gobiernos militares porque habían visto de qué eran capaces ellos. Entonces podemos ver que estas fueron las consecuencias de esta situación que tuvo relación el levantamiento indígena con el gobierno militar del presidente Maximiliano Martínez. Así pasamos a la huelga de los brazos caídos y vamos a ver cuáles fueron sus causas y sus consecuencias. Y fue en el año 1944. Lo que les motivó a las personas a hacerlo fue la dictadura del presidente Maximiliano Martínez. Como lo dijimos anteriormente, él había estado en el poder desde el año 1931 y los estudiantes y otras personas que eran parte y que se unieron a esta huelga exigieron la renuncia del dictador y el retorno a un gobierno democrático. Ellos querían y iban a luchar por la democracia, entonces hacían lo que podían para que el presidente pudiera renunciar a su cargo, quitarse de ahí y que regresara la democracia a El Salvador. En esta diapositiva podemos ver una imagen de un diario en el cual se habla deposita el poder Martínez. Última hora. Acá vemos cómo los diarios sacaban sus noticias de que el presidente Maximiliano Martínez había abandonado y renunciado al gobierno, porque precisamente estas fueron las consecuencias
de la huelga de los brazos caídos. Las personas se unieron y lograron su objetivo, que fue la renuncia del presidente. Él renunció el 9 de mayo de 1944 y también podemos ver que las personas tenían la esperanza de que llegara un gobierno civil, pero rápidamente se vieron frustradas porque los militares, lastimosamente para ellos, regresaron al poder. Entonces acá hemos visto la huelga de los brazos caídos, sus causas y sus consecuencias. Así pasamos a la diferencia entre derechos individuales y derechos colectivos. Sabemos que los derechos son aquellos que protegen a las personas, ya sea individualmente o en grupo, y específicamente los derechos individuales protegen las libertades y garantías de cada persona de manera individual. Se dedican a proteger al individuo frente a abusos del Estado o de otros individuos. Entonces, como ejemplos tenemos el derecho a la libertad personal, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida y el derecho a la propiedad privada, que son derechos que son para defender a las personas de manera individual. Y también así tenemos los derechos colectivos, que se enfocan en defender el bienestar de un grupo de personas para que todas puedan estar beneficiadas. Entonces, como ejemplos de estos, tenemos aseguran el bienestar del desarrollo de la sociedad en su conjunto, como decíamos, el desarrollo de la sociedad en grupo, defienden a las personas en grupo y no de manera individual. El acceso a los recursos naturales es un derecho común, que es colectivo. También tenemos el derecho al medio ambiente y la protección cultural y de las lenguas de los países. Entonces, como podemos ver, estas son las diferencias entre los derechos individuales y los derechos colectivos, y con esto finalizamos el video de este parcial. Muchas gracias.